Sierra en la Onda. Juan Antonio Tirado. Son 35 los minutos que pasan sobre la 1 en punto del mediodía. Estamos contándoles en esta jornada de hoy precisamente muchos temas relacionados con la actualidad de los pueblos de la comarca. Pero vamos a hacer un alto en la actualidad social y política para centrarnos en la literatura. Saben que nos gusta siempre encontrar ese rinconcito literario del cual hablarles, y lo hacemos con personas que están relacionadas precisamente con el mundo de la literatura y con nuestra comarca. Ayer teníamos a un autor de una novela de Torrelodones que había estado viviendo durante muchos años en Collado Villalba y que nos presentaba su novela, y hoy vamos a hablar de otra novela de la cual quedan... Bueno, novela, no, miento, he mentido. Es un libro de relatos, relatos cortos novelados, y en los que, quedan, me dicen, pocos libros en Alpedrete, la librería Alpedrete. Y tenemos precisamente a Clara Aránega aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Clara? Hola, buenos días, Juan Antonio. Autora de este Susurro del Trigo. Sí, señor. Que debo decir, son muchos relatos cortos y muchos de ellos premiados, por cierto. Sí. Vecina de la localidad de Alpedrete, aunque ella es oriunda de Casas de Benítez, que es un pueblo de la provincia de Cuenca. Sí, que tú conoces muy bien. Sí, yo conozco muy bien, porque estuve hace muy poco tiempo allí con tus paisanos. Sí, estuvimos presentando el libro allí. El libro del Susurro del Trigo, aprovechando además también hacer una conferencia sobre la mutilación genital femenina, y aprovechando pues también que ese libro que hoy nos traéis aquí, y que quedan muy pocos ejemplares en alguna que otra librería de Alpedrete, ha ido destinado a donar parte o gran parte de los beneficios precisamente a 5 Palabras, a la Asociación de Escritores Solidarios de Colmenarejo. El Susurro del Trigo, como decíamos, es un libro que contiene muchos relatos. ¿Esos relatos qué son? ¿Autobiográficos? ¿Son relatos personales, inventados? ¿De dónde salen esos relatos, Clara? Esos relatos salen de mi imaginación, pero siempre los escritores tenemos un puntito autobiográfico en nuestras historias, y quien diga lo contrario miente, porque esa simiente de nuestra propia vida va ahí en la ficción. Uh-huh. Pero sobre todo son relatos que se me han ido ocurriendo a lo largo de estos últimos tiempos y que tienen mucho que ver con mis viajes, porque yo he trabajado en Iberia durante 30 años, ahora me he prejubilado. Y son relatos pues que surgen en un viaje en metro, en un paseo por Tokio, en cualquier sitio. Prende la llama de la creatividad y me pongo a escribir. Bueno, ¿y por qué le llamaste el Susurro del Trigo? Pues mira, el Susurro del Trigo hace referencia a una frase de Svetlana Alexievich, la premio Nobel de Literatura bielo-ucraniana, y en su libro, que me pareció súper conmovedor, que se titula La guerra no tiene rostro de mujer. Uh-huh. En uno este libro recoge los testimonios de las mujeres soldado que lucharon en el Ejército Rojo durante la Segunda Guerra Mundial contra el fascismo nazi. Y en una de esas historias que nos cuentan las soldados cómo vivían su día a día en las trincheras, hay una soldado que le dice a Svetlana en la entrevista que se encontró de repente en un trigal entre el ruido de obuses y de morteros y lo que es una guerra que debe ser tremendo, y en un momento paró la batalla y quedó solamente el susurro del trigo. Y ella se preguntó a sí misma si sería capaz, si volvería de nuevo a escuchar el susurro del trigo pues el verano siguiente. Después de la guerra. Después de la guerra. Y eso me pareció como muy conmovedor, y pensé que tenía que escribir un relato que llevara ese título. Y el último relato del libro se titula así, El Susurro del Trigo. Y como digo, es un libro que tiene un compendio de muchos relatos y muchos de ellos premiados. ¿Premiados por quién y cuándo? Pues premiados a lo largo de estos últimos meses, pues son premios que he ido cosechando. He ganado el premio Ana María Matute de relato breve, y gracias a eso, a ese premio, he podido estar en la Feria del Libro de Madrid firmando 2 años consecutivos. Entonces eso me ha dado como mucha fuerza y mucha energía para seguir escribiendo. Y otros relatos pues están premiados por los ayuntamientos de la zona, hay premios que son internacionales, en fin, que hay un poquito de todo. ¿Y cómo una escritora de altos vuelos como tú aterrizó un día en Alpedrete? Pues por amor. Por amor. Como tú, Juan Antonio. Qué bonito. Creo que tú también aterrizaste también, en Colmenarejo por amor. Pues sí, también es cierto. O sea, que tú llegaste al Alpedrete por amor. Sí, porque mi pareja vivía en Alpedrete y
yo vivía en Torrejón de Ardoz, fíjate, ahí al lado del aeropuerto, al lado de mi trabajo, y me vine a vivir a la sierra, por amor. ¿Notaste cambio de Torrejón de Ardoz al Pedrete? Sí, me gusta más Alpedrete, mucho más. Hombre, es que Torrejón quizás es más ciudad y Alpedrete es más pueblo, ¿no? Sí, además para los escritores Alpedrete es un sitio muy, muy agradable que invita a la soledad, a pasear por la dehesa, a estar tranquilos por las canteras. Vives en Alpedrete, pero más vives en Collado Villalba, porque como digo yo, es que los que viven en los Negrales muy bien viven en una tierra de nadie, ¿no? Porque los de los Negrales, como tenéis una parte de Alpedrete, otra parte de Collado Villalba, otra parte que están en Guadarrama, otra parte en Galapagar. Sí, pero eso tiene sus ventajas, porque somos un poco de varios sitios. Hay gestiones que hago en Guadarrama, hay cosas que hago en Alpedrete y hay otras que hago aquí en Villalba. Entonces es como, no sé, elegir lo bueno de cada sitio. Claro, digo porque es una zona un poco ahí foco de multicultural de pueblos de la comarca. ¿eh? Sí, los Negrales. Yo no sé si hay tantos barrios como los Negrales que pertenezcan a tantos pueblos, el mismo barrio, ¿no? Es verdad, es verdad. Mi calle justo es la última de Alpedrete y la siguiente calle ya es... ¿Ya es Collado Villalba? Término de Collado Villalba. Villalba. O sea, que es curiosísima esa zona del municipio. Sí. Y como decíamos, quien quiera adquirir el libro quedan en la librería de Alpedrete. ¿Concretamente qué librería es? Pues mira, quería hablaros de la librería La Milana de Alpedrete. Es la mejor librería de la Sierra, a mi juicio. Tiene un librero que es excepcional, que es Julio San Juan. Ha creado como un microcosmos de cultura en su librería, hace tertulias literarias en las que la gente opinamos sobre los libros que se van promoviendo cada mes. Y tú puedes entrar ahí a comprarte un bolígrafo perfectamente y acabar con Julio San Juan recitándote un poema, como fue mi caso el jueves pasado, que fui a comprar una carpeta y acabamos leyendo poesía. Entonces, es un hombre excepcional y pueden encontrar allí los pocos ejemplares que quedan ya del Susurro del Trigo, porque estamos pensando hacer ya la segunda edición, a ver si podemos conseguirlo. Está bien, de todas maneras, que se hayan vendido todos, ¿no? O sea, es una... o eres muy buena vendedora o es que ya tenías ahí gente que te seguía y quería comprar tu libro, ¿no? Bueno, ya un poco todo, ¿no? Sí, un poco todo. Con mi primer libro, pues también conseguí vender la primera edición, hicimos una segunda edición y yo creo que los que leyeron ese primer libro les gustó. Han repetido. Ya han repetido. Entonces, bueno, a ver si podemos hacer también una segunda edición del Susurro del Trigo y dedicar todos los beneficios, esa donación que yo hago, a 5 palabras, que es para lo que verdaderamente me gusta escribir, que es con un fin solidario. Porque, ¿qué diferencia hay que cuando uno adquiere una novela a cuando uno adquiere una novela de 100, 200, 300, 400 páginas, a cuando uno adquiere un libro de relatos donde tiene muchos relatos cortos? Concretamente, ¿cuántos relatos hay en un libro? Son 15 relatos. 15 relatos. Cuando nos encontramos con 15 relatos, ¿qué diferencia hay? ¿Cómo se afronta eso como lector? Pues como lector yo recomiendo vivamente los relatos, porque no es fácil escribir relatos, y no es por dármelas aquí yo de que soy especialmente buena. No, escribir relatos es difícil, es como hacer cortometrajes. En cada relato de este libro, del Susurro del Trigo, en los 15 son 15 historias que podrían ser perfectamente 15 novelas, y están condensadas entre 8 y 15 páginas. Entonces eso le da mucha vida a la lectura, porque te adentras en un libro y vas metiéndote en historias diferentes a lo largo del libro. Además, no tienes por qué leerlos seguidos. Puedes leer un ratito, puedes leer un día un libro, un relato, a los 3 o 4 días te metes en otro, y son historias tan dispares y tan diversas que yo creo que atrapan al lector y enganchan y son entretenidas. ¿Las temáticas de las historias tienen algo que ver unas con otras o son también dispares? Son dispares. Lo único que une a todas las historias del Susurro del Trigo es como el hilo que une las historias, es el nexo de los sentimientos, de la ambigüedad de sentimientos del ser humano, la delgada línea que existe entre el bien y entre el mal. Decía Vittorio De Sica, el cineasta, que la Biblia nos enseña a amar a nuestros enemigos como si fueran nuestros amigos, tal vez porque lo sean. Y cuando leí esa frase pensé en que muchos de mis relatos, esa esencia de la frase de Vittorio De Sica estaba reflejada, porque hay historias que comienzan pensando que van a tener un fin o que hay unos personajes buenos, y esos personajes cambian completamente su andadura y nos hacen ver lo fácil que es pasar del bien al mal, y que ninguno de nosotros estamos exentos de ese traspaso de la frontera. Si tú no hubieses sido tripulante de cabina de una gran compañía aérea, ¿este libro se podría haber hecho? O sea, si tú hubieras sido frutera
de Alpedrete, ¿podrías haber hecho este libro? Pues mira, nadie sabe cómo ha podido ser su vida de no haber tomado un camino. Hay una obra de teatro, creo que es no me acuerdo muy bien de quién es, que se titula La vida en un hilo, y es que cuenta la historia de una muchacha que va a hacer una cosa y no la hace y hace otra, y cómo le cambia su vida. Pues yo pienso que nunca sabemos lo que hubiera podido ser nuestra vida. Como dices que muchos de ellos se inspiran en momentos de paseos por Tokio o en el metro de Nueva York, eso no hubiera surgido, esa inspiración en esos lugares. No, en esos lugares no, pero a lo mejor resulta que yo hubiera sido una frutera muy creativa y habría fijado mi atención en un cliente que viene con una verruga en la punta de la nariz y habría inventado una historia acerca de ese señor. La creatividad es tan inmensa y es una cesta tan llena de frutos que tú puedes coger cualquiera y puedes iniciar un camino en cualquier lugar. Desde luego, verdaderamente, yo te digo, Juan Antonio, que yo no hubiera sido la misma persona que soy si hubiera tenido otro trabajo, porque mi trabajo me ha proporcionado experiencias estupendas, una cultura importante, porque he podido pasear por París y ver una exposición y entrar a la exposición que mucha gente, estudiante de Historia del Arte en España, hubiera querido ver y no ha podido ver, o ir al museo, al MoMA de Nueva York y pasar una mañana allí entre sus obras. Eso da un pozo de cultura que indudablemente está en mi forma de escribir, en mis relatos. Pero también lo está mi amor por la lectura o mi amor por el cine o por la cocina. No sé, la riqueza de un ser humano y la creatividad yo creo que puede nacer en cualquier sitio, con un delantal en una cocina friendo unas patatas o haciendo un huevo frito. El susurro del trigo, de Claribel Aránega. ¿Para cuándo el próximo libro? Pues mira, quería hacerte una proposición ahora. Si es indecente, la puedes hacer tranquilamente. Pues estoy preparando mi próximo libro, que va a ser también una donación para 5 palabras, y va a ser un libro de reflexiones. Es un libro cargado de emociones, de situaciones que se me han dado en la vida y que he ido recopilando con los años. Y si quieres, para terminar la entrevista, te leo un pequeño fragmento. Como adelanto. Porque como estamos terminando ya el verano y nos hemos estado todos en la playa y hemos hecho cosas en el mar y no sé, se me ocurrió escribir esto. Y que es la antesala del próximo libro. Es uno de los pequeños capítulos, de las pequeñas historias que van a forjar mi próximo libro. Pues escuchamos atentamente, claro que sí. Se titula En la playa. La vida debería ser como un día en la playa, resumidas sus cuitas a las efímeras tribulaciones sobre la posición de la sombrilla o el uso de un protector solar, a la discusión familiar sobre el gusto por la tempestad o la calma. Deberíamos jugar con las olas, ajenos a la cercanía de la orilla, mirar al sol, guiñar los ojos sin importarnos que la sal se nos filtre piel adentro y colonice nuestras venas de un sabor primigenio a embrión, el que fuimos y hemos olvidado, y conformarnos con la modesta posesión de un puñado de conchas de nácar cuyo peso insignificante nos permitiera caminar ligeros, mirando al horizonte sin dejarnos avasallar por su inmensidad, por la obligación de alcanzarlo con nuestras manos mientras pasamos por alto la tierra bajo nuestros pies. Y al final de la jornada nos adentraríamos en el mar, flotando boca arriba, con la mirada acariciando el cielo sin temor a la despedida, pues al fin y al cabo, todo lo que dejamos atrás no es más que un tranquilo día de playa. Pues así, con este sonido del mar, nos despedimos. Clara, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Juan Antonio. Un placer, como siempre. Y un saludo a todos los de Casas de Benítez, que me cayeron muy simpáticos. Muchas gracias. Son gente muy maja, tus paisanos de allí de Cuenca. Se los daré de tu parte. A los de Alpedrete también, claro que sí. A todos los vecinos de Alpedrete. Y la opinión sobre la exposición y sobre la conferencia que diste en Casas de Benítez ha sido muy positiva, porque he tenido muchos comentarios de paisanos parándome por la calle, dándome la enhorabuena por la intervención de ese maravilloso periodista que habló sobre la mutilación genital femenina. Muchas gracias, por lo que me toca. Gracias, un beso fuerte. Gracias a ti. Hasta luego. La Sierra en la Onda. Juan Antonio Tirado.